Hola, muy buenas tardes, amigos, familia de Nueva Humanidad. Un placer saludaros de nuevo. Gracias por estar ahí y vamos a ofreceros contenido de mucha calidad y lo vamos a hacer de la mano de Cristina Muñoz Prieto. Ella es psicóloga especializada en terapia regresiva y procesos de expansión de la conciencia. Exploraremos cómo, según este enfoque terapéutico, experiencias de la infancia y para algunas personas incluso recuerdos que interpretan como de otras vidas podrían estar relacionadas con patrones, miedos o bloqueos que se repiten en este momento presente de nuestra vida. Durante una sesión de terapia regresiva, ¿qué beneficios buscan quienes recurren a ella? ¿Qué mitos existen sobre esta práctica? ¿Y cómo se integra con el bienestar emocional y el desarrollo personal? Y lo hacemos de la mano, como os he dicho, de Cristina Muñoz, que nos visita hoy en Nueva Humanidad. Cristina, bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Gracias por venir a presentarnos tu proyecto, tu trabajo, tus herramientas, que ya estás utilizando desde hace un tiempo largo a muchas personas que acuden a ti. 15 años llevo. Casi nada. Sí. ¿Y lo haces de forma presencial y online, este trabajo que haces, Cristina? Sí, lo hago presencial y también lo hago online. Online me lancé hace como 1 año y medio o así. Tenía mis reparos, pero se superaron y muy bien, está funcionando muy bien. Y todo el mundo está muy contento, la conexión es la misma. Me falta el abrazo final. Tengo que decirlo, que cuando es presencial parece como que hay otra cercanía, ¿no?, entre las personas, pero muy bien, muy bien. ¿Y a ti qué es lo que te llevó a utilizar esta herramienta, esta terapia tan interesante, la terapia regresiva, y no otras como existen? Pues llegó a mí... ¿Muchísimas? Sí, muchísimas. Bueno, todos hemos indagado, la mayoría hemos indagado en muchas cosas, hay muchas herramientas, ninguna es menos que otra, yo creo que todas son funcionales y es la que nos llega y la que en ese momento necesitamos. Pero a mí esta me llegó antes de empezar a indagar en otras, mucho antes. Cuando empecé a abrirme un poquito en el mundo de la consciencia, llegó a mí a través de una amiga el libro de Brian Weiss, de Muchas vidas, muchos maestros, y empecé a leerlo, me gustó muchísimo, me lo leí muy deprisa y empecé a leer todos los libros que en aquel momento estaban editados. Y entonces esta amiga, que estaba conmigo también con la misma energía, nos propusimos investigar, experimentar y trabajar con ello. Lo hicimos con la familia y con amigos que se prestaron voluntariamente y fue maravilloso, la verdad. Funcionó porque al principio no era una terapia regresiva como tal, al principio lo que empezamos es a investigar sobre lo que es la regresión pura y la verdad es que fue muy divertido. Y nos gustó muchísimo, tanto a nosotras, que luego nos lo hacíamos entre nosotras muchísimo, ella a mí, yo a ella, y luego ya llegó un momento en el que ya empezamos a trabajar en ello y a practicar y formarnos de una forma más estandarizada, más a través de cursos de regresiones. Ahí inicié ya muchísimos cursos en otras técnicas y otras herramientas que lo que me sirvieron fue para ir introduciendo esos conocimientos en lo que hoy en día es lo que yo llamo la terapia regresiva. Sí, que has vivido diferentes fuentes para llegar a lo que estás haciendo actualmente. Eso es. Eso está muy bien. No quedarte con una fuente, que Brian Weiss está muy bien y es un maestro, ¿no? Sí, maravilloso. Pero está bien beber de otras fuentes y unirlas todas y sacar tus conclusiones. Eso es, y es lo que he ido haciendo durante todos estos años hasta el momento actual. Lo que ves que más está funcionando la terapia regresiva actualmente cuando tú la aplicas en pacientes, lo que destacarías más, ¿qué sería? ¿En qué tipo de patología o problema, trauma funciona mejor? En patrones repetitivos, en creencias limitantes y en traumas, sobre todo miedos. Hay mucho miedo y hay mucha culpa. Entonces es donde más se profundiza. De hecho, la terapia consiste en eso, entre otras cosas, en trabajar ese miedo y esa culpa. Y puede ser tanto de esta vida actual como en otras vidas, porque podemos hacerlo en la infancia de esta vida, puede ser en la adolescencia, puede ser hace 1 año que por la causa que sea ha ocurrido algo, puede ser en vidas anteriores, pero es que nos sorprenderíamos porque puede ser una vida anterior a esta o puede ser hace 2000 años yo he hecho regresiones de dinosaurios. Wow. Es una pasada.
Sí, la verdad es que sí, o sea, dices... Sí que te has ido lejos. Me he ido, sí, Cristina. bueno, yo no me voy, a mí me llevan. Y es muy curioso porque... ¿Cómo podemos traer esas memorias, perdona, ¿no? de tantos años, Sí, miles de años, ¿no? increíble. Y que quede ahí impregnado eso. Efectivamente, porque, a ver, como todos sabemos, el tiempo lineal no existe. El tiempo lineal fue creado aquí, en nuestra dimensión, para nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestro aprendizaje. Pero realmente es una red. El tiempo, como dice en el libro de... ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora mismo. Del propósito de tu alma. ¿Sí? De Adam... Richard Schwartz, me parece que... Schwartz, sí. Bueno, pues él lo llaman, en vez de tiempo lineal, sino una telaraña, ¿no? Esas rejillas, ¿no? Efectivamente, son unas rejillas y se están produciendo en el mismo momento. O sea, que nosotros aquí lo llamamos regresión a tiempo pasado. Me da igual que sea en esta vida hace 30 años o 20 años, como en tiempo pasado en otras vidas anteriores. Por eso esa memoria siempre queda. De hecho, lo que hacemos es se hace una apertura de memoria. Entonces, una vez que tú has entrado ahí y has abierto esa memoria, ya es muy difícil olvidarla. Al revés, recuerdas incluso más cosas, porque una de las cosas que ocurren dentro de la regresión, una de las consecuencias es que esa regresión te puede durar, a ver, yo la terapia más o menos 1 hora y media. Hay a veces que en 1 hora, a veces que 2, pero la media normal es 1 hora y media. Y en ese momento estás vivenciando una vida completa, desde el nacimiento a la muerte, pero por fragmentos, por trozos. Entonces, cuando termina esa sesión, días después, yo siempre digo que esa energía se alarga hasta 2 meses, y sanas hasta 2 meses, aunque es verdad que muchas cosas son inmediatas. Lo que sucede durante ese periodo de tiempo es que muchas veces la gente me llama o me escribe y me dice: es que estoy recordando cosas que no las he vivido contigo en ese momento, pero sé que era así. Entonces, lo que se queda es la memoria de la emoción, de lo que viviste, de lo que sentiste. Incluso recuerdo una chica que dentro de la regresión asistimos a su propia boda en esa vida, y fue una boda normal. ¿Boda actual? Boda de la vida anterior. Vida anterior. Era del siglo, me parece que era finales del 18, principios del 19. Y días después me dijo: ¿sabes que sé cómo era mi vestido? Que era precioso, llevaba un bordado blanco con flores y hojas, y en ese momento ella no se dio cuenta, pero con el tiempo empezó a recordar cómo era. Entonces, eso ya no lo puedes olvidar, es que ya está ahí. Es reciente para ti, porque en realidad es que está sucediendo al mismo tiempo. He abierto esa puerta y he conectado con ella, ¿no? Que no la vea no significa que no exista. Que no la recuerde no significa que no exista. Yo tampoco recuerdo el momento en que nací, pero sé que existió, ¿no? Y se dio. Efectivamente. Entonces esto es... y no se olvida, ¿eh? Es muy difícil, porque sobre todo lo que nos traemos son las emociones, que es lo que nosotros trabajamos. Yo trabajo mucho la emoción dentro de esa vida, de ahí la terapia. Y entonces eso es imposible ya de olvidar. En el tema, Cristina, de las adicciones, ¿has tenido pacientes con adicciones? No, es muy difícil. ¿Los tratas las adicciones con la terapia regresiva? No, porque es muy complicado entrar en una regresión cuando hay una adicción. Porque la realidad actual, bueno, la realidad entre comillas que estamos viviendo aquí, muchas veces se sesga y ocurre lo mismo con el pasado. Entonces no hay una apertura de conciencia, y a la hora de entrar en esa hipnosis, a la hora de hacer esa relajación progresiva, sobre todo con personas con adicciones o con un trastorno grave mental, dígase una esquizofrenia, una psicosis, es muy difícil trabajar. ¿No? La terapia regresiva. Sí. Entonces, trabajamos muchísimos procesos psicológicos, pero siempre y cuando, porque, por ejemplo, yo siempre digo, por favor, no bebas unas horas antes o no tomes ninguna medicación así importante. O sea, puedes tomar cualquier medicación, pero una medicación, por ejemplo, neurológica, una medicación psiquiátrica que afecta directamente al sistema nervioso central, puede modificarlo. ¿Que se puede hacer? Perfectamente.
no hay ningún problema y no hay ningún riesgo hacerla. Pero que luego el trabajo sea efectivo, ya ahí lo dudo. Muchas gracias por aclarar, porque nos estarán viendo personas que tienen familiares o amigos con ciertas adicciones, ¿no? Sí. Y lo están pasando mal. Efectivamente. Y cuesta mucho dar con una terapia que funcione, ¿no? Que para funcione, una adicción. sí. No descarto que haciendo esa terapia cuando la persona no haya consumido, pero claro, date cuenta que las adicciones son muy complejas a nivel psicológico y crean un síndrome de abstinencia. Entonces, si tú haces dentro de la terapia, dentro del momento del síndrome de abstinencia, tampoco está la persona, su sistema, no está exactamente lo suficientemente dispuesto para poder abrir esa conciencia. Entonces es muy complicado, sí. ¿Qué sucede durante la sesión? ¿La persona pierde el control? Para quienes no sepan cómo funciona una terapia de hipnosis regresiva, de terapia regresiva, ¿se pierde el control? ¿Hay que tener miedo, Cristina? ¿Gente que no lo ha hecho nunca? No, no hay que tener miedo. A veces se tiene miedo porque no sabes lo que te vas a encontrar. Pregunto, yo soy la primera vez que lo hice me pasó, o sea, tuve miedo y no pasa nada, no pasa nada. A ver, el proceso es el siguiente, es un proceso de hipnosis. Se puede utilizar cualquier tipo de hipnosis, hay muchos tipos de hipnosis, yo lo hago más bien progresiva, y lo que entras es en un estado de relajación tan profundo que lo que haces es estar totalmente en paz, porque la hipnosis no es más que una atención plena. No es otra cosa. Creemos que la hipnosis es que te van a sacar un péndulo y al rato te van a decir di guau o haz la gallina, luego no te vas a acordar del ridículo tan espantoso que has hecho, pero eso no es una hipnosis. La hipnosis no es esa. La hipnosis es un proceso de atención plena. Entonces lo que consigues es llegar a una paz absoluta, de confianza, de relajación, y abrimos conciencia. Es el momento de mayor apertura de conciencia. Entonces, cuando decimos te voy a hipnotizar, yo creo que lo usamos mal el término, porque donde estamos realmente hipnotizados es en este sueño. Y lo que haces con la hipnosis es el efecto contrario, abrir esa conciencia. Entonces, una vez que entras, no puede suceder nada malo. Hay personas que me dicen, ¿y si tengo una vivencia dramática y me da un infarto? Pues no te puede ocurrir, porque tú no pierdes el control, ¿vale? Tú tienes el control absolutamente de todo, de todo. De hecho, cuando estás dentro del proceso, curiosamente estás en las dos dimensiones. Es decir, si yo en ese momento te digo, voy a tocarte el hombro, tú notas mi mano en el hombro. Si tuvieras una mascota en ese momento y se subiera un gatito a tus pies, notarías esa mascota en los pies. Cuando pasa un ruido en la calle, un coche, lo oyes, pero al mismo tiempo estás en la otra dimensión, estás en la otra vida. De manera que tú puedes controlarlo. Y hay un truco que es así. Más que nada para tranquilizar a la gente de que ahí no pasa nada, es que cuando tú estás dentro, si tú quisieras salir de ese proceso, podrías hacerlo simplemente abriendo los ojos. ¿Sí? Yo no lo recomiendo, porque luego tienes dolor de cabeza todo el día, tienes mal cuerpo, tienes como una especie de resaca, pero no pasa nada. A lo largo del día y descansando se pasa. Entonces es mejor que te hagan esa salida la persona que te va guiando, ¿no? Progresivamente y de una forma profesional, pero que en un extremo que tú tengas miedo, que una vez que estás dentro no tienes miedo, es imposible tener miedos, es que estás con una conciencia tan abierta, tan relajada. Estás guiado también por ti, estás guiado, que eres psicóloga, además también ya depositas mucha confianza, ¿no? Y te dejas guiar y de verdad que no pasa nada. También yo hablo continuamente con la persona, estoy haciendo la regresión y estoy preguntando, le estoy guiando con mi voz y él me va indicando a través de las palabras y me va contestando, porque si no hay una interacción de información no podemos realizar el tratamiento. Y luego, por otra parte, digamos que hay momentos que se viven traumáticos o dramáticos, porque hay unos dramas tremendos, igual que en esta vida en otras, pero es verdad que lo sientes con mucha intensidad porque lloras igual que llorarías aquí, o ríes igual que ríes aquí. Lo vivencias muy intensamente. Muy intensamente, muy intensamente, la emoción, porque la imagen es distinta, la imagen es más como en un sueño,
pero la vivencia, la emoción es muy intensa y entonces hay momentos en el que preguntas, ¿quieres salir? ¿Quieres que saltemos a otro momento? Y no sé por qué razón todo el mundo me dice, no, sigue adelante, porque hay a pesar, algo... de la intensidad. Eso es. Hay algo en ti que tú sabes que tienes que estar ahí para sanar. Eso es. Qué bonito entonces, eso, que te pase eso, sí. otras personas quieran continuar el proceso y averiguar. Sí, y es igual que cuando llegamos al final, en el momento de la muerte, hay a veces que llegas a la muerte sin ¡bum! Así dices, ¡bum! Ya estoy aquí, ¿no? Y no hay más. Pero hay momentos que cuando vas acercándote, yo siempre pregunto, ¿quieres experimentar la muerte? Porque no a todo el mundo le gusta. Es verdad que de todas las regresiones que he hecho, solamente una persona no ha querido, por miedo, pero los demás lo han hecho y no tiene nada que ver con lo que creemos, es un estado de paz aún mayor en el que ya te encuentras dentro de la regresión. Y ahí es cuando te vienen muchos mensajes porque yo siempre pregunto, ¿qué has aprendido de esta vida? Y ahí sale una información tan pura. El momento que está vivenciando su muerte, Eso es. El traspaso de la vida física. Eso es, ese traspaso, ese momento es muy sutil, pero genera mucha paz y ahí la persona te dice, vine a aprender esto. Y es cuando ahí te hace otro clic. Por lo tanto, hay que decirte aquí, Cristina, que no hay que tener miedo a la muerte física. No, no. Vamos a decirlo bien alto. No hay que tener miedo a la muerte física. Porque es todo lo contrario. Es todo lo contrario, es una transición inmediata de un segundo, es que es inmediato, pero es una paz increíble. Es verdad que hay veces, que a mí me ha pasado cuando me las han hecho u otras personas que se las he realizado, en ese momento en el que estás viendo lo que está sucediendo en esa habitación, sientes incomodidad porque ves que los demás están sufriendo por tu pérdida. Y dices, no sufrid, si yo estoy bien, pero no puedes transmitirlo. Y eso, como todavía arrastramos ciertas emociones, te hace sentir incómodo, pero es incomodidad, no es sufrimiento como el que tenemos aquí en la experiencia terrenal. Y también te explica el tipo de vivencia que tienen cuando pasan el túnel, las personas que ven, que vienen a acompañarlas, a buscarlas, ¿también te explican parte de esa vivencia? No todos, pero hay personas que sí lo explican, incluso es curioso que algunas veces viene alguien a recogerles y ese alguien es de esa vida. ¿De esta? De la otra, de la otra, pero curiosamente esa persona pertenece a esta vida, es decir, he pegado un salto, ¿vale? Pero cuando estamos dentro, a mí me gusta preguntar, pues, qué sexo eres, de qué sexo eres, qué edad tienes, etcétera, ¿no? Para que la persona se ubique y vaya cogiendo confianza. Y una cosa muy importante es que vaya intentando reconocer las personas, los personajes de esa vida, vamos a imaginar la vida del 1800, ese personaje que es papá, ¿a quién te recuerdan esta vida? Y es que es clavado, pues es mi hermana. ¿No? ¿O a quién es este amigo tan íntimo? Pues es mi hijo. Y cuando... Qué curioso lo que estás diciendo, Cristina, me parece muy interesante. Sí, es que siempre coincide. Esos saltos. Increíble, porque además muchas veces les digo, mírale a los ojos, no le mires con los ojos, mírale a los ojos y mírale con el corazón, que desde el corazón vas a poder... Y entonces mucha gente me dice, no le veo la cara, pero sé que es fulanito. ¿Por su energía? La energía. Y eso es muy importante porque luego a la hora de hacer la terapia, en la que trabajamos todas la culpa, el miedo, los fragmentos del alma, que ahora si quieres te cuento en qué consiste, sí. Están muy relacionados con ciertas personas que cuando las traemos aquí, esas mismas personas tienen otro papel en otro escenario, pero qué casualidad que la vida es totalmente paralela. Es la misma experiencia con otros personajes. Ostras. La misma. ¿Das fe de ello, Cristina? Doy fe de ello, doy fe de ello. Incluso te puedo decir un ejemplo muy resumido. Sí. De una persona que, bueno, su pareja, una chica que vivía desde hacía 2 años con su pareja y
no sabía cómo decirle que quería que se fuera de casa, ya no podía más con él. Entonces era un hombre muy dependiente de ella, buscaba una madre más que una pareja, muy débil emocionalmente, muy débil de salud, no sabía tomar decisiones y además le estaba manteniendo económicamente. Y aún así no había manera de que pudiera decirle que se fuera de casa, la superaba. En la regresión era un soldado romano del siglo I a.C., y él vivía con los padres y un hermano muy débil. Ese hermano era esa persona en esta vida, era él. Cuando los padres fallecieron, pues él se hizo cargo del hermano, tuvo éxito como soldado, tuvo ascensos, bueno, pues tenía casa, tierras, y una de las batallas que se tuvo que ir, en una de las campañas militares que se fue, se quedó el hermano en casa, que no le daba más que problemas porque no quería ganarse la vida, bueno, era muy débil, y dejó a la mujer y a su hijo con esta persona, con su hermano, y él se fue a la campaña. Meses después, cuando volvió, descubrió que el hermano había pegado a la mujer. Entonces le expulsa de su casa, dice que se vaya. Arrepentido y con toda la culpa, porque su hermano es muy débil y es su responsabilidad, va a buscarle y no le encuentra. Esa culpa le mantenía hasta que una vez uno de sus soldados le dijo: "Le hemos encontrado en tal poblado y ha muerto en las calles". La vida le cambió por completo por la culpa, murió con la culpa, y en esta vida, ¿cómo va a echarle de casa? Claro. Es imposible. Impresionante, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Tantas experiencias que nos compartes tan interesantes, Cristina. Haces también un retiro que trabajas la memoria del alma y la fragmentación del alma. Sí. Cuéntanos un poquito cómo lo vives tú y cómo lo experimentas esto. Va a ser un taller en Madrid, va a ser presencial, y es verdad que... ¿Tienes fecha ya? Para el 5 de septiembre. Ah, no falta mucho. No, no falta mucho. Y lo que vamos a trabajar un poco es, vamos a hablar lo que es la regresión, lo que es la terapia regresiva, muy por encima, porque esto es, o sea, hay mucha responsabilidad en esto. O sea, tú no puedes contarle a alguien esto se hace así, mañana hacerlo. Hay mucha responsabilidad, ¿vale? Entonces, sí... Un taller de introducción. Efectivamente, es una introducción a la regresión, pero para que se vean las diferencias que hay entre regresión y terapia, ver un poquito en qué funciona este método, y se harán algunas regresiones presenciales. También se irá acompañado de alguna meditación para poder abrir esa puerta del alma que todos tenemos, ¿no? Y sobre todo que la gente vea que es un proceso muy sencillo, muy sanador y que está al alcance de todo el mundo, para que se quiten muchos miedos, se responderán a muchas preguntas. Ya hicimos un espacio hace unas semanas, en junio, para responder las dudas de las personas que tenían miedo a la regresión, y fue muy interesante todas las preguntas que se hicieron y se respondieron, y me gustaría también volver a hacer eso dentro del taller. Y también tienes una parcela de las memorias del alma. De las memorias del alma. De este taller. De este taller, sí, trabajaremos las memorias del alma, que no son más que todas aquellas experiencias que tenemos en vidas pasadas o en esta misma vida, y que no olvidemos que la hemos elegido nosotros antes de venir. Lo que pasa es que si no la supero aquí, esto va a seguir arrastrándose hasta llegar aquí, y el alma se fragmenta. Entonces, si yo no lo he solucionado aquí, este fragmento se me va a quedar aquí, y ese sufrimiento y ese dolor va a seguir hasta la vida actual. Una vez que yo hago la regresión a esta vida y ese fragmento lo integro en ti de nuevo, eso ha quedado sanado por un proceso, pero aparte, cuando yo hago consciente lo que era inconsciente, ese patrón que funcionaba en mí porque yo lo tenía olvidado, pero que está en mi subconsciente trabajando, entonces es cuando lo abro, esa memoria se abre y ya dices, ¿a qué tengo que temer? Ya sé lo que hay, y te haces consciente en esta vida. ¿Y hay mucha fragmentación en nuestras vidas actualmente? Muchas fragmentaciones. Cristina, ¿o ves mucha fragmentación en el alma? Sí, hay muchas fragmentaciones, y hay muchas fragmentaciones de fragmentaciones. Es decir, si yo he pactado venir aquí no sé, a trabajar el amor propio, ¿no?
que es el tema común siempre, el amor propio. Y le estoy diciendo a la persona que va a hacer, o a la energía, al alma que va a hacer de mi padre, que tiene que maltratarme, y no lo he superado, ese alma, ese fragmento se queda ahí en esa vida y sigue ocurriendo. Ya lo hemos dicho antes, está en paralelo y sigue ahí, sigue ahí. Entonces, si paso a la otra, ya a lo mejor no es mi madre, es mi padre o es una pareja, y ese fragmento que ya viene de atrás se vuelve a fragmentar. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo vamos utilizando y cómo vamos a coger todos los fragmentos y llevarle a mi vida actual? Eso es un trabajo tremendo. Mucho. Voy al origen. El origen está aquí, en el siglo XI. ¿Se puede saber el origen? Pues mira, se sabe, Cristina. y no porque yo sepa dónde tengo que ir, no sé cuál es la razón, pero vamos al origen. O sea, cuando se hace, La persona esa entra persona ahí. ya sabe dónde tiene que ir, ya lo sabe. Entonces, Qué magia que existe, sí, ¿no? es magia. Ese alma ya sabe que No hay que está ahí. aprender nada, ni no hay que previamente, aprender ni nada. nada, ¿eh? Si ya lo sabemos, si ya lo sabemos. Lo que pasa que tenemos que abrirnos a eso. Entonces, cuando tú estás en esa hipnosis y en esa relajación tan profunda, lo que estás haciendo es abrirte a todo y te estás dejando guiar. Por eso aparece ahí. Y cuando lo coges del origen, ese fragmento principal une a todos en esta vida actual. Dice que sanas de golpe varios. Todos, efectivamente, que es lo Eso mismo. es fantástico. Sí. No tiene que ir uno por uno. No. Si no vaya trabajando. Uf, madre mía. Te van a durar los pacientes muchos años. Imagínate Cristina. los que eran dinosaurios, no sé, ahora estaría todavía en el proceso. Pero sí, es increíble. Sí, yo no hago nada. Si es que yo no hago nada. Yo lo único que hago es guiar. Nada más. Lo hace todo la persona. Si es que somos muy sabios. No solamente la persona o la energía, ¿no? La energía, tu alma. Que actúa, ¿no? A ver, yo siempre explico que hay una consciencia del todo y esa consciencia total tiene incluida dentro las consciencias individuales. Y esa consciencia individual utiliza al alma como vehículo para tener una experiencia en la Tierra, que es la terrenal, o sea, la vida terrenal, ¿no? Dentro de nuestra conciencia terrenal. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo como alma cojo la parte del cuerpo, la experimento, la traslado a esa conciencia individual, que hay muchas conciencias individuales, que es la forma que tiene de experimentarse la conciencia del todo. Entonces, eso ya lo sabemos. Es que todo esto lo estoy diciendo porque lo hemos experimentado, como por ejemplo en las regresiones o en otras técnicas, en alguna meditación o cualquier otra herramienta, y lo sabemos porque tenemos los conocimientos, lo leemos, pero nuestro alma lo sabe de verdad. No ha tenido que aprenderlo, está ahí. Entonces hay que dejarla Viene sola. de serie. Viene de serie. Y yo no hago nada, solo guío ese proceso en otra dimensión que es paralela a esta y la persona lo va haciendo sola. Como psicóloga, pasarte a este lado, ¿te ha costado mucho? Al principio sí, porque es mente científica. Claro, claro. Y además es mente científica y muy diagnóstica y de poner etiquetas a todas horas, porque te ves como obligado. Parece que el psicólogo, y esto hablo de mi caso particular, no significa que a todos los psicólogos les pase, pero yo buscaba ese diagnóstico, esa etiqueta, para sentirme segura y a saber dónde actuar. Y es todo lo contrario. Me di cuenta que al revés, cuando etiquetamos nos sanamos. Y también, digamos que me di cuenta que la psicología tradicional para mí había tocado techo y que había muchas herramientas alternativas que eran mucho más rápidas y que generaban menos dependencia. Todas estas dificultades se pueden tratar a través de la psicología, por supuesto, pero a lo mejor tardas 2 años, 3 años, 4 años y el paciente siempre crea una dependencia del terapeuta. Y hay otras herramientas que facilitan esa falta de dependencia, es decir, yo lo que te hago es ser independiente y te estoy dando la herramienta que tú necesitas, porque esto te ha sanado aquí, pero te va a servir para darte cuenta de otros patrones, para darte cuenta de otras cosas y salir de ahí.
De que tú de alguna forma u otra lo estás complementando todo. Lo complementas. La Y no digo que tradicional con la terapia regresiva. efectivamente, sin quitar una, o sea, sin sustituir una por otra. Yo creo que todo es importante, es como la medicina, es necesaria, está ahí, pero está muy bien apoyarlo a través de la... Para personas más escépticas, Cristina, tú eres un caso, un referente que podrían ir a visitarte porque Sí. eres psicóloga clínica y eso Sí. da quizás una mayor tranquilidad, una mayor sensación Sí. de paz, ¿no? Sí, y además voy utilizando técnicas dentro de la regresión para poder ir sanando esas dificultades también. Entonces, digamos que es una técnica similar a la que puedo hacer fuera, pero de una manera distinta. Pero vamos, es muy parecida. Sí. Cristina, no sé si queda algo por comentar, por compartir, que sea interesante, importante para ti. Pues simplemente decir que a mí lo que más me ayudó fue abrirme, abrir la mente. Y que hay momentos en los que cuando ya dices ya no puedo hacer nada porque yo creo que lo puedo controlar todo y que todo está en mis manos, y no es así. Nos cuesta mucho soltar todo, que es la manera en que empieza a llegar las cosas. La terapia regresiva es eso, es dejarte en tus propias manos, dejarte en las manos de tu propia alma, dejarlo en una fase superior, en un ser superior, una energía que te va a guiar. Por lo tanto, no puedes tener miedo, ni ser negativo, ni ser malo, todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque es una conexión contigo, con tu alma, Eso con tu esencia. Eso es, de hecho, tú no pierdes nunca el control, siempre tienes el control. Y la gente que lo hace repite. Incluso he tenido personas que por curiosidad, un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid me llamó y me dijo, yo quiero ver lo que es esto. Y dije, vale. Y entonces le dije, vamos adelante. Entró de maravilla, una facilidad increíble y además sanó, cosa que cuando llegó dijo, no me lo puedo creer. Pues sí, créetelo. Entonces, nada Qué malo bien, ¿no? puede Que los pasar. profesores también vayan entrando Sí, y los académicos. sí, eso es. Aquí tenemos también un profesor que también le gustan estos temas y viene aquí a aprender también. Sí, cada vez yo creo que hay más personas. Y tienes casos también muy sorprendentes que has tratado. No sé si quieres compartir algún caso que te haya parecido impresionante. Bueno, pues es que son tantísimos casos y Tienes todos muchos, pero tan creo curiosos. que compartiste por teléfono cuando hablamos tú y yo uno muy, no sé, no me acuerdo ahora mismo muy cuál conmovedor. Y me quedo a mí, digo, ¿qué tipo de persona, ¿no? ¿Qué tipo de paciente va con un problema así, una situación, ¿no? Es que no me acuerdo ahora mismo cuál te dije, ¿no te acuerdas tú? Porque No. son tantos. A mí lo que me está llegando a la cabeza ahora mismo es una chica que tenía muchas dificultades, no sé si sería para hablar en público. Y, a ver, sigue, igual me haces memoria. Tenía dificultades para hablar en público y esta chica la propuso a través de Instagram. Ella hacía productos con plantas naturales y la contactó otra persona para poder que trabajara y que interviniera un poco en una entrevista con ella en Instagram. Pero no podía. Le costaba mucho poder, y es que la superaba. Resulta que en la vida que vivió, tenía una hija, estaba casada, tenía una hija, y a esta hija la quemaron por bruja, y la quemaron delante de ella. Entonces, para castigarla también a ella, para que no hiciera lo mismo que la hija. Pero claro, no solamente es llegar a que quemen a la hija y ya está, es que hubo un previo en el que el poblado, el pueblo donde vivían, maltrataban a la hija, la tiraban piedras, la insultaban, y cuando la hija, claro, tenía un rencor horrible a lo que le habían hecho a la hija, y cuando la hija falleció, era ella el punto de mira. Entonces se encontraba en la plaza central del pueblo donde vivía, siendo pues apedreada, insultada, no podía ir por la calle, no podía salir a la calle sin que tuviera insultos, y lógicamente, ¿cómo iba a tener miedo a exponerse en público hoy en día? Una red social. Claro. Entonces trabajamos muchísimo porque ella se negaba a perdonar a ciertas personas que hicieron eso. Si tú no perdonas, te genera culpa y tú sigues teniendo esta culpa, porque el objetivo final es el autoperdón,
y eliminar tu propia culpa para perdonarte a ti mismo, si no, no integras el alma, ¿no? Y no podía hacerlo con todo el mundo menos con este grupo de personas. Ella me pidió salir y le dije, vamos a dejarlo reposar y volvemos en unos días. Con el tiempo, pasaron como 2 o 3 semanas, me llamó y me dijo, he perdonado y no sé por qué. He perdonado. Y a raíz de ahí, pues, todo sanó. Fíjate. Todo sanó. Impresionante, ¿eh? Sí, impresionante. Es muy efectiva. Conozco gente que ha tenido experiencias de terapia regresiva a otras vidas y ha ido, bueno, ha sido muy beneficiente. Y es que tengo muchos, pero ahora mismo el de los dinosaurios es muy curioso. Es muy curioso, porque era una manada, es que no sé qué nombre reciben. Si habéis visto lo de Parque Jurásico, hay en la primera parte hay unos dinosaurios chiquitines que el chico el de laboratorio, bueno, el informático que roba las muestras antes de salir del parque, vienen unos animalejos pequeñitos que parecían inocentes y le devoran, pues eran esos. Y era muy curioso, era muy gracioso, pero lo curioso es cómo tienen emociones, cómo tenían emociones, cómo se organizaban para poder cazar. Son un clan, ¿eh? Son un clan, totalmente. Pero es que además ellos, cuando venían los depredadores, que el Rex era el mayor depredador para ellos, salían corriendo y entonces los más ancianos se quedaban atrás para proteger a los jóvenes, porque ellos corrían más despacio, y así los jóvenes podían correr más deprisa y salvar la especie, ¿no? Entonces, te sorprendes muchísimo del sentimiento que tienen de protección en ese momento, el sentimiento que tienen a la hora de buscar seguridad, que era por las noches en una madriguera, dormían como hámster, todos unos encima de otros, y entonces ahí es donde se sentían protegidos. O sea, vivían en absoluto estrés todo el día. Todo el día. Y bueno, pues ahí se mueven muchas emociones que se pueden trabajar y que se pueden traer aquí. Cristina, muchas gracias por estar aquí presente, por compartirnos el mundo de la terapia regresiva a otras vidas, que sí que existen. Hay muchas demostraciones ya realizadas de forma seria, de forma médica, científica, ¿no? En el cual se demuestra cómo existen otras vidas que hemos vivido. Sí. Que hace quizás 30 años o 40 estaba como muy oculto, pero esto ya se ha destapado. Sí. Y por fin se puede experimentar que hemos vivido otras vidas. Así es. Y que la vida continúa, que no se acaba aquí. Y que la vida continúa y que habrá muchas más, está claro. Pues Cristina, el día 5 de septiembre tienes tu taller en Madrid, sí, de forma presencial, sí. Sanar el origen, liberación de patrones y memorias de alma. El día 5 irás haciendo otros talleres, me imagino, más hacia Más adelante, sí. Pero las personas que nos están viendo desde aquí y estéis cerca de Madrid, no olvidar el día 5 de septiembre esa fecha para experimentar el tema de la terapia regresiva. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Cristina. Muñoz Prieto. Gracias. Adelante y felicidades por tu trabajo. Muchas gracias. Amigos, aquí lo tenemos que dejar, os enviamos un fuerte abrazo, gracias por darle like al vídeo, por compartirlo y nos vemos en la próxima entrega con otra entrevista, otro compartir, otro sentir más con otros profesionales. Un abrazo enorme y buena semana. Chao.